nucleótido menos es catastrófico a la hora de la síntesis de proteínas. En realidad yo lo que exageré demasiado, pero puede ser catastrófico, ¿verdad? Porque generalmente se ve afectada la estructura, pero no sabemos la función que tanto le afecta a la proteína, ¿verdad? Entonces, bioquímicamente hablando, genéticamente hablando varía, pero bioquímicamente hablando hay que ver la cuestión, pero sí va a tener algún efecto, ¿verdad? De que se dan algunos cambios, entonces después se ve la función más, se va conociendo nomás de acuerdo a lo que vamos encontrando, no es que nosotros vamos a poder conocer toda la parte bioquímica en cuanto a cómo se comporta. Bueno, entonces, acá vamos a imaginarnos lo siguiente. Este es el intrón, que ahí luego nos dice, ¿verdad? Estos cortes indican que son secuencias largas, no va a estar contando todo lo que hay ahí, ¿verdad? Y este es un exón, este es el otro exón. Entonces lo que nosotros queremos ahora es sacar esta parte interpuesta y unir estos dos exones. Entonces, lo que se hace es sacar las partes que no se utilizan como información de una cadena peptídica y se juntan esas partes que sí sirven, los exones. Entonces, por eso se llama corte y empalme. Empalmar, juntar, juntar lo que sirve. Bueno, para eso se propone que no es que la célula, no es que los mecanismos van y actúan en cualquier parte. Se demostró, ¿verdad? Obviamente que esto se hace de una manera súper ordenada y súper organizada. Porque como les dije, un nucleótido más, un nucleótido menos, puede ser así, guay, la proteína y lo siento, ¿verdad? Entonces, se tiene que cuidar bastante bien, por eso se demostró que eh, independiente a cuántos intrones, cuántos exones estemos hablando, si la base general es que que existen secuencias conservadas, o sea que esto puede darse en muchos genes parecidos en esa zona, parecidos, porque tienen como secuencias conservadas, entonces se asemejan, no son así idénticos de punta a punta, pero se asemejan. Entonces, ¿qué pasa? Colocan los límites. Por ejemplo, acá voy a indicar, este le vamos a llamar nomás exón 1 nosotros ahora. Le vamos a llamar exón 1 y a este le vamos a llamar exón 2, solo para explicar, ¿verdad? Bueno, este exón 1, nosotros tenemos acá que limita con el intrón, donde, fíjense lo siguiente, donde termina este exón, empieza este intrón. Y donde termina este intrón, empieza este exón, el 2. Entonces, donde termina el exón 1, empieza el intrón. Donde termina el intrón, empieza el exón 2, que dijimos que vamos a usar ese término solo para explicar, porque acá no muestra cómo le puede llamar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es eliminar este intrón. Entonces se toma de referencia el intrón. Entonces acá empieza el intrón. Este es entonces el 5' del intrón y este es el 3' del intrón. El 3' del intrón. Por eso, por convención, se le asigna a esos lugares estos nombres. Sitio de corte y empalme 5'. Esto se refiere en referencia, valga la redundancia, al intrón. Y lo mismo acá 3' por el intrón, no por los exones que están allí. Entonces, por convención se le llama así, sitio de corte de empalme 5' o le dicen sitio 5' de corte, ¿sí? No, o sitio 5' o límites, depende, pero se refiere al intrón, al donde empieza el intrón y donde termina el intrón. Entonces, por concepto general, yo voy a saber que cuando yo hablo de un sitio de corte y empalme 5' o digo sitio de corte 5', no, es que sí o sí especifica y empalme. Les digo, sitio 5'
o límite 5'. Entonces ahí ustedes por concepto ya saben que empieza el intrón y por ende por concepto terminó un exón. Y el sitio 3' de empalme, de corte y empalme, termina el intrón y empieza un exón por concepto. Entonces se demostró secuencias conservadas ahí. Por eso les dice que en el límite exón-intrón, ese también suele usarse, pero no es así como una regla general en genética, que les dice, por ejemplo, límite exón-intrón, la forma de escribir, de presentar, por ejemplo, dice límite exón-intrón, entonces, como que por concepto general yo tengo que pensar que hay un exón y después un intrón, entonces me está hablando del sitio 5'. Entonces puede decirles el límite intrón-exón, entonces hay un intrón y después hay un exón, entonces me está hablando del sitio 3'. Entonces varias formas, pero no es que sí, esto sí se usa más de convención, pero el otro sirve como para ubicarnos, límite exón-intrón, límite intrón-exón, se suele usar en ese orden para ubicarnos un poquito, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, se establece que en el límite exón-intrón tendríamos que tener una secuencia conservada que se manifiesta de esta manera. Entonces acá en un cierto punto tenemos adenina o citosina y después tenemos el límite también guanina, guanina, uracilo y acá muestra otra vez cómo puede variar, ¿verdad? Después el resto es, les pintan rojo lo que tienen que como que mirarle, en realidad se conserva bastante, ¿verdad? Después les dice que hay un trecho grande y esto realmente, al indicar este punto acá de un trecho, se considera que es grande. Entonces, toda esta parte que aparece acá ya les va a decir que es más hacia el 3, no es ahí en el límite, pero es más hacia ese lado. No como pareciera ser acá que está más de este lado, ¿verdad? Sino que toda esta zona ya tiene tendencia a ser la zona tirando hacia el sitio 3', al límite. Entonces, por eso algunos libros les va a decir que hacia el extremo 3' de empalme o de corte o límite o de intronexón, hacia ahí la tendencia es hacia ahí, no es así exacto acá en el límite, no, hacia esa zona, antes que encontrar hacia el 5, porque se encontró, ¿verdad? La tendencia es encontrar secuencias conservadas con estas características. Este sí pueden también manejar en la secuencia y entonces le dice secuencia del punto de ramificación. Que después vamos a ver qué significa el punto de ramificación. Entonces tenemos estas características en donde el libro les va a explicar qué es N, qué es I, entonces ahí les va a ir indicando las secuencias posibles que ustedes pueden tener. Entonces, N, ¿sí? Cualquiera de los 4 nucleótidos les puede decir, y la I es de pirimidina, ¿verdad? O sea, alguna pirimidina puede estar ahí de lo que puede estar en el RNA, obviamente. Bueno, entonces, más para el extremo 3', ya acercándonos al límite, exactamente al sitio de corte, podemos tener también unas secuencias conservadas, como en este caso, en el sitio 5', y les muestra las características que puede tener, de qué podemos encontrar ahí, qué nucleótidos podemos encontrar ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto, verdad? Y antes de llegar a eso, también ustedes van a encontrar unas secuencias conservadas en donde les puede decir el libro, hay varias pirimidinas
contiguas. Y después se presenta cualquier nucleótido, entonces tipo la célula sabe que cuando encuentra así unas características como esta, el sitio de corte 5' o sitio de empalme 5' o límite 5' o exonintrón, como le llaman. Y les dice acá una pirimidina, después tenemos uracilo, que es otra pirimidina, ¿verdad? Cualquier nucleótido adenina, este que está en rojo, no se negoció hasta ahora, ¿verdad? Y otra pirimidina, ¿verdad? Pero como estamos en el RNA pirimidina, no tenemos luego muchas opciones de todos, nomás luego tenemos, ¿verdad? Y acá tenemos unas pirimidinas contiguas. Entonces les va a decir que cuando encuentra unas pirimidinas contiguas para la célula es una secuencia conservada que posiblemente ahí está cerca de un sitio de corte y empalme 3', ¿verdad? Que a eso le puede inducir, ¿verdad? Bueno, estas son como generalidades porque siempre en la genética se ve mucho cuando escapan de las excepciones, entonces esas partes cuando les menciona algo tienen que mirar un poquito también, ¿verdad? Pero en genética se trabaja mucho con las generalidades. Otro punto que tenemos que tener es en cuenta, entonces, que aquí nosotros vamos a trabajar porque tenemos que reconocer muy bien este sitio y tenemos que reconocer muy bien este sitio. Porque puede ser entonces con un efecto, siempre se espera algún efecto en el sentido de, en relación a la proteína, ¿verdad? Eh, algo cambia, por ejemplo, puede cambiar el codón, pero puede mantenerse el aminoácido, como vamos a ver después, y ahí se ve la función, ¿verdad? O la estructura, o cosas así. Entonces no va a ser lo mismo, porque fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo guanina y tengo la posibilidad de tener otra guanina. Entonces fíjense, vamos a suponer que acá sea guanina, porque tengo esa posibilidad. Imagínense que la célula por error corta acá. Entonces no va a ser lo mismo que el corte de acá en relación a la secuencia que puedo trabajar, ¿verdad? Puedo tener ciertos cambios, ¿verdad? Entonces, se tiene en cuenta que estas secuencias conservadas son muy importantes en la generalidad, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa. Bueno, ese es básicamente. Acá nosotros habíamos citado y habíamos visto los trabajos que se realizan porque son así como rápidos porque no se conocen así detalles, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero agregar el capuchón, primero tengo que eliminar un pirofosfato inorgánico por la trifosfatasa. Eso es lo nuevo últimamente, es que se dividieron más los trabajos, ¿verdad? Que la guaniltransferasa incorpora el nucleótido y, y que la metiltransferasa agrega la metilación correspondiente. Esos son así, pero digámosle, no hay ciencia oculta ahí, o sea que básico. Y en la poliadenilación sí que ya es más rápido todavía en relación a lo que se conoce, ¿verdad? Se alcanza la señal de poliadenilación, un poco después, por decirlo así, se corta el transcripto, entonces se poliadenila, esa es una polimerasa de RNA que no necesita molde, entonces se trabaja con eso. Pues igualito actúa, necesita también necesita el extremo 3' porque tiene que agregar los nucleótidos, necesita nucleótidos trifosfato, pero son todos de adenosina, entonces esas características son básicas de genética. Aquí sí hay más cuestiones que explicar. Voy a pasar y a pasar.
Para trabajar con el corte y empalme, nosotros necesitamos armar un complejo de trabajo que los libros le llaman empalmosoma. Empalmosoma. Algunos mantienen su nombre, del origen de inglés y le dicen spliceosome, ¿verdad? Eso ya depende de cada libro. Nuestro libro se llama empalmosoma. Bueno, ese empalmosoma está formado por numerosas proteínas que trabajan para el corte y empalme y trabajan en forma coordinada. Entonces, esas proteínas que trabajan en los cortes, en realidad se dice así en los cortes, pero es una generalidad, no es que sí o sí corta. O si no, cuando se le explica así, mejor dicho, es en el procesamiento, las que trabajan en el procesamiento, porque no es que sí o sí corta, eso vamos a ir viendo al comparar unos con otros. Entonces, para trabajar en el procesamiento de un transcripto, nosotros necesitamos, dependiendo del transcripto que estamos hablando, necesitamos las enzimas que ya trabajamos acá, en el capuchón, en la poli A, y para los cortes se trabaja con unas proteínas porque eh, tenemos las cortes y también otros trabajos que vamos a ver. Como les dije, no es que sí o sí hay, ellas todas cortan, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Se trabajan con una familia de proteínas que se llaman U. Las U, así se llama, la familia de las proteínas U, que vamos a presentar ahora con el mensajero, pero van a ver también con los otros casos. Eso no vamos a escaparnos, por decirlo así. Las U. Estas U se demostró que son ribonucleoproteínas, así como la partícula de reconocimiento de la señal, así como la telomerasa, tiene entonces la parte aminoácidica y la parte no aminoácidica que está constituido por RNA. Por RNA. Entonces, esas ribonucleoproteínas tenemos que tener en cuenta eh, que cómo está constituido. Entonces, acá, entonces tiene la parte aminoácidica, que es la parte apoproteica, le va a decir el blanco o alguna generalidad, y la parte de RNA. Bueno, nosotros ya presentamos casos así. Esto nosotros ya vimos. No es la primera vez que ustedes, ya tenemos estos casos. Solo que estas moléculas de RNA que están aquí son ricas en uracilo. Entonces les va a decir que los nucleótidos que ahí abundan son las de uridina. Por eso ellas terminan llamándose U. Por ejemplo, la telomerasa tiene RNA. Entonces es de esta característica. Pero nosotros no dijimos en la telomerasa que acá abunda. Claro que va a tener uracilo, pero no quiere decir que abunda en relación con otros casos, ¿verdad? O sea que no es una característica que tiene, ¿verdad? Hay RNA, va a tener uracilo, pero no es que va a llamar demasiado la atención la cantidad de uracilo, ¿verdad? Entonces por eso no se le clasifica como una U, se le llama U por eso justamente, porque son ricas en nucleótidos que contienen uracilo. No es tampoco que ellos de punta a punta están formadas de uracilo y no quiere decir que los otros que vimos no tienen uracilo. Las cosas tienen que ir diferenciadas. Bueno, entonces, esos RNA que están ahí son de la gran familia de los nucleolares pequeños, SN que les va a decir, ¿verdad? Y existen proteínas con ellos, como estamos hablando ahora, ¿verdad? O sea que terminan ellos
formando ribonucleoproteínas. Los libros les va a decir que estos RNA son de la familia de los SN, son los pequeños, porque no, o sea, cuando les dice SN, ustedes lo que a lo mejor no se puede clasificar muy bien los SN porque ya son muchos, ahora antes era más sencillo, eh, pero es más fácil de decir, antes de querer actualizar de cómo clasificarlos, es más fácil de decir que en tu cabeza vas a manejar que este no es un mensajero, no es un transferente, no es un ribosómico. A eso se refiere, a hacer cualquier otro tipo de RNA menos esos tres que son estrellas. ¿Cómo se originaron? Nosotros ya hablamos la otra vez de las propuestas, de qué dice el libro, van a mirar qué dijo, qué no dijo. Esas son propuestas y son pareceres y no nos afecta porque son pequeños, no son los otros, no son los otros. Porque incluso en regulación de la expresión de genes nosotros vamos a ver uno que se llama otra vez RNA largo, ya que los conceptos lo que hay que diferenciar. Bueno, que eso va a venir después. Entonces, eh, vamos a tener, eh, el libro puede decir que les diga, eh, que les diga, ¿cómo es que le va a llamar? Los RNA heterogéneo nuclear les va a llamar. Incluso en alguna parte del libro puede ser que les diga eh, que, que pueden trabajar como, ¿cómo es que les va a decir? Para los RNA heterogéneos nucleares, les puede decir, incluso les puede mencionar la molécula de eh, larga de RNA heterogéneo nuclear. Ah, ese también tengo que aclarar. Eh, por ejemplo, ¿qué más? Ahí les voy a aclarar esto. Suele venir así, que ya dijimos. Suele venir así también. Heterogéneo nuclear. Así. Heterogéneo nuclear. Cuando aparece así, les va a decir que, como dice heterogéneo, es como una mezcla de todo lo que pudo haber habido ahí, de que no sea de lo que estamos trabajando, un transcripto para ribosómico, para transferente, para mensajero, porque esas son las que después vamos a usar para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es como que acá se mezclan moléculas de RNA que no tenemos bien claro de dónde vienen, si son pedazos de los otros o son genes distintos. Entonces, para cada uno ya hay su parecer, tiene su parecer. Si tiene el gen, si no, ya depende del libro de cómo organiza. Entonces, les va a decir que a medida que este se genera, entonces puede decir que el libro les diga, a medida que esto se genera, se sintetiza, se transcribe, los RNA heterogéneo nuclear, les va a decir que este es largo. Y ahí los alumnos a veces confunden porque dice, este es largo, pero acá dice que es pequeño. Lo que te da a entender es lo siguiente, que este va a ser algún RNA. No va a ser así gigantesco, largo, ni enorme como los tres que ya sabemos, ¿verdad? Que va a ser algún RNA. Gigantesco le decimos porque es una forma de decir nomás, ¿verdad? Porque no son tan grandes tampoco, ¿verdad? 5S, pero tenemos esa forma de verlo, ¿verdad? Entonces, lo que les dice con esto es que esto se puede generar de algún modo, no sabemos un gen específico, resto, no sabemos, eso es lo que les dije. Y que este es donde que después se puede ir, eh, puede ir degradándose otra vez, porque les puede decir que es sustrato para algunas otras enzimas, entonces de este otra vez se puede generar por nucleasa y otras explicaciones que le dan pequeños pedazos, así. Y estos son los pequeñitos, por eso que a este le va a decir es largo y estos pequeñitos son estos que están acá.
Esas son las posibilidades genéticas. Entonces, de ahí viene que hay algunos nombres que coinciden, no coinciden, confunden, no confunden, qué es lo que es esto, porque tampoco hay una cuestión genética muy bien clara y muy bien establecida. Entonces, el contexto en el que habla, incluso muchos libros en la parte de genética les va a decir, luego, en este libro nosotros vamos a usar estas cosas de esta manera. Así luego les va a decir. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos esa situación. Entonces acá, ustedes van a saber que justo lo que estos que vienen acá, digámosle, son ricos en uracilo. Son nucleótidos ricos en uracilo. Tienen uracilo, entonces son nucleótidos de uridina. Abundan, ¿no? Es que sí, de punta a punta son todas. Entonces la llama U. Hay varios tipos de U. Varios tipos. Para trabajar con el RNA mensajero, se describe a la U, que es 1, 2, 4, 5 y 6. Fíjense que le estoy diciendo 1, 2, 4, 5 y 6. Me salté por encima del 3. Y después aparecen otras U que va a depender del libro, de qué detalle les da para otros casos. Acá para el mensajero es 1, 2, 4, 5, 6. Después puede ser para otros U, el 3, después aparece el caso de para trabajar con el que le decimos el 45S, entonces se va a ir trabajando en relación a cada tipo. Puede aparecer entonces más casos de U que no están acá en el mensajero. Eso es lo que presentamos acá en el mensajero, pero pueden aparecer más casos. Nosotros vamos a estudiar U20, U68 y así otras U que van a ir apareciendo, ¿verdad? Tienen que ir anotando los nombres que encuentran. Bueno, pero no podemos estresarnos demasiado con todas las UI, tenemos que conocer la base de las propuestas para determinado tipo. Por eso me fui acá. Entonces, también a estas ribonucleoproteínas se les suele llamar SN, pequeñas ribonucleoproteínas, así como SNRNA. Bueno, por ejemplo, esta es la propuesta para la U1, para la U1. Para U1, nosotros tenemos que tener en cuenta que se presenta el modelo y no se olviden que acá escribimos que tiene su parte aminoacídica y su parte de RNA. Se vamos a ir acá. Su parte proteica. Entonces, se considera que este modelo después se puede como que repetir en otras proteínas. Eso está como, digámosle, establecido que como tendrían ciertos pareceres, ¿verdad? Ciertas semejanzas. Entonces vamos a analizar esta estructura que les dice el libro, en donde les presenta, les va a hablar de la estructura que va a tener un complejo proteico en forma de anillo, que eso se va a encontrar, ¿verdad? Tipo característicos de la U más o menos les puede decir, ¿verdad? Eso es lo que les puede dar a entender, ¿verdad? Que va a tener, perdón, su, eh, su estructura en anillos, que es proteica, porque nosotros dijimos que tiene la parte aminoácida. Y que generalmente acá aparece 7 proteínas. 7 generalmente, ¿verdad? Porque esa es como una propuesta básica. 7 proteínas que se llaman proteínas SM, que son comunes para las ribonucleoproteínas. O sea que es como que van a tener parecidos en relación en todas ellas, ¿verdad? Que se va a trabajar, si es U1, U2, U3, que en ese sentido van a tener esas características parecidas, ¿verdad? Que van a tener la parte aminoácidica, donde vamos a encontrar las proteínas que se llaman
de la familia, ¿verdad? Eso ya depende del detalle que les da el libro, ¿verdad? De la familia que les dice SM y, y les va a especificar que las características de estructura de esas proteínas, ¿verdad? Que incluso pueden ser comunes, ¿verdad? En todos ellos, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Em, como un patrón, que más. Y que después se van a encontrar proteínas que son únicas de cada uno. O sea, que no importa si ustedes hablan de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 20, 68, la probabilidad de tener parecidos en las proteínas SM es alta, ¿verdad? Porque eso es lo que se describe, que posiblemente hay unas 7 en forma de anillos, que forman un complejo, y que esos son parecidos en ellos, ¿verdad? Y que se les puede tomar el U1 como ejemplo y ahí se muestran las proteínas SM comunes, ¿verdad? De 1, 2, 3, D, G, depende del libro lo que les da los detalles, pero mírenle un poquito, ¿verdad? Y después van a encontrar proteínas que son propias para cada tipo, que no van a estar ellas repitiéndose, por decirlo ahí, ¿verdad? Eh, y ahí ya depende eh, de cada ejemplo que les da. Tienen que mirar el modelo de la U1. Entonces les va a dar una de ellas, 7K, U1C, U1A. Entonces esas son las proteínas únicas de U1. Y que es el ejemplo nomás que tenemos, ¿verdad? No tenemos de otros. Bueno, y lo que les da el tema dijimos ya que estas tienen las partes proteicas, ¿verdad? Y la parte de RNA. Entonces, lo que le llaman tallo, les va a decir, son las partes, ¿verdad? De los RNA nucleolares pequeños que son para esto, ¿verdad? Para el uno en este caso. Bueno, ¿qué más? Y creo que es todo. Y este es nada más, digamos, el mismo modelo de este que trajo para explicarnos algo que no es muy didáctico, ¿verdad? Porque las propias, la parte bioquímica, la propia característica de los esquemas, de la forma de presentar, a veces dicen modelos en listones, no es que así muy, oh, wow, qué didáctico, pero por eso se hacen dibujitos, pelitas más didácticos. Bueno, léanle entonces a la estructura, mírenle así con la parte que le dicen el tallo, es el RNA, la, las partes aproproteicas son de las SM que son compartidas, después están únicas, entonces se trabaja de esa manera. Y ahora entonces nosotros vamos a ver la propuesta de lo que es el corte y empalme para el mensajero. Ya presentamos la U, puede aparecer 1, 2, 4, 5, 6, esas son las propuestas para el mensaje. Ahora, vamos a ir entonces al esquema de propuesta de trabajo. Y un ratito
Bueno, tenemos entonces la propuesta en donde este es nuestro exón, acá le llamo ya exón 1 y exón 2 solamente para poder ubicarnos. Este es el punto de ramificación que estuvimos mencionando en, en relación a lo que presentamos las secuencias conservadas. Entonces se considera que U1 es la que, digamos, de primero va a entrar a reconocer como el terreno, ¿verdad? Entonces por eso les va a decir que U1 entra, les puede decir que va a buscar el sitio 5' del corte y empalme. Entonces él, este componente del esplaiosoma, del empalmosoma, va a entrar como que a buscar el sitio 5'. Por eso les va a mostrar que en esta zona es donde puede aparecer, ¿verdad? Después les va a decir U1 recluta U2. Y al reclutar a U2, entonces, un ratito. Al reclutar a U2, entonces U2 les va a decir que va a ir como que buscando más bien la parte, les puede decir así, va más hacia buscando la parte 3' del intro, ¿verdad? Pero lo que le gusta mucho a U2 es, digámosle, le va a decir, perdón, flanquear, ya porque no me dejo. Va a flanquear el sitio, el punto de ramificación, o sea que como nosotros dijimos hace rato que el punto de ramificación está más orientado hacia el 3, entonces por eso les va a decir que U1 va más para el 5 y el U2 más para el 3. Entonces por eso les va a mostrar aquí cómo se trabaja en relación a eso, a U1 y U2. Por eso al tener secuencias que son complementarias al transcripto se van uniendo al transcripto. Bueno, después se piensa que se van a reclutar el resto de los componentes del empalmosoma, que son U4, U5 y U6. Acá en el esquema muestra, digámosle que eh, como que ellos entran todos juntos, por decirlo así. En realidad con U5 es un esquema de ya pareceres, ¿verdad? Pero U4 y U6 sí. Eso no es una cuestión de parecer. Eso sí, ellos dos entran juntos. Por eso muestra acá que ellos son como complementarios. Entonces lo que hace U4 es entrar con U6 y U5 también entra con ellos. Después depende ya del libro, ¿verdad? Muestra el esquema, ¿verdad? Ahí como que entran todos juntos, porque esa es la propuesta que él hace. Lo cierto y lo concreto es que primero tenemos que reconocer la zona 5', eso lo hace U1, después entra U2, que se dirige mucho hacia el 3', ¿verdad? Y en el sitio de ramificación, por ahí está, ¿verdad? Y es el sitio de ramificación lo que flanquea realmente en relación a la función que cumple, ¿verdad? Pero no se va hacia el 5', eso es lo que tienen que entender. Y después entran el resto. U4, 5, 6, ¿verdad? U4 y U6 sí son, digámosle, eh, sería, ellos sí son compañeros estables, eso no depende del libro, no depende de pareceres ni nada, eso está establecido que ellos tienen que entrar juntos, porque tenemos que tener en cuenta que U4 se considera que es el inhibidor de U6. Porque U6 tiene una función importante en el corte.
Bueno, y U5 entra ahí, U5 cumple funciones también importantes que se da, como que U5 se va a o sea, la función que se le da así de entrada a U5 es como que ella va a interactuar con los exones como para que ellos no se desprendan, no se pierdan al cortarse, algo así, es la función de entrada de U5. O sea que esa es la función que siempre se le dio, como que organizar espacialmente, cosas así les va a decir, ¿verdad? Pero cumple una función, pero se mantienen en su lugar los exones para que se puedan empalmar después y que U5 se encarga de eso, ¿verdad? Para la orientación adecuada y cosas así. Bueno, entonces tenemos esta situación. U1 hacia el 5', U2 hacia el 3'. Los detalles del punto de ramificación y cosas así le van agregando también. Eso sí es. Entran U4, 5 y 6. U4 es el inhibidor de 6. U5 es como que nos va a ayudar a organizar espacialmente, les va a dar todas las funciones a él. Esa es su función básica, siempre se le dio esa función a U5. Y se tiene que hacer el corte. Entonces, el corte se realiza en la propuesta que siempre se dio, eso no cambió, que empieza acá en el sitio 5', en el sitio 5'. Este sitio 5', entonces por eso les va a mostrar cómo, les va a dar detalles después, cuando está U4, 6, después se retira U4, o sea, luego también U1 y cosas así, les va a dar esos detalles, ¿verdad? Porque es como que U6 ya se tiene que quedar en esa zona para reconocer, por eso les da acá los recuadros, cómo pueden estar interactuando. Estas son las posibilidades, no son así exactos los dibujos, o sea, hay que ir mirando el dibujo, relacionar con lo que dice el texto, mirar también lo que dice la leyenda de la figura, cosas así, ¿verdad? No es, ay, miro nomás este y me guío por él. Pero se tiene que ir como relacionando las partes. Pueden incluso encontrar diferencias en una y otra parte del mismo libro, ¿verdad? Pero por eso se dan los pareceres. Entonces, que el corte se realiza acá en el 5'. ¿Y quién realiza el corte? U6. U6, eso ya no se discute, no es puede ser, tal vez, quizás, no. Siempre se le atribuyó a U6 que corta esa parte. Y que después tenemos que separar en el sitio, cortar en el sitio 3' del corte y empalme. Entonces, que acá al cortar se forma un lazo entre una guanina que está acá en el límite que nosotros tenemos acá y el punto de ramificación. Entonces, por eso les va a mostrar acá esto, cómo interacciona, porque acá les muestra cómo sobra la adenina del punto de ramificación, porque el RNA se unió a él. Por eso que U2 es muy importante sobre el punto de ramificación. Puede llegar hasta el 3, cosas así, pero es hacia esa zona que ya dijimos, ¿verdad? Es como que enmarca el punto de ramificación y le obliga a que cumpla su función, que va a ser la de adoptar esa forma de ramificación para formar un lazo. Entonces se forma este famoso lazo. Este famoso lazo, les digo por lo siguiente, es famoso porque siempre se habló de este lazo. Este lazo se consideraba importantísimo durante este trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno estudiaba esto y se daba cuenta que ya se formaba el lazo, quiere decir que ya hubo corte en el sitio 5'. No se pudo haber formado el lazo sin ese corte. Entonces eso le da indicio a los investigadores de que ya hubo corte en 5' y la posibilidad de hacer ya en 3' es muy alta. Entonces era así. Yo tengo lazo, quiere decir que ya hubo un corte en el 5'.
y que ahora es solo sentarme a esperar que hayan el 3'. Una cosa va a llevar a la otra. Por eso el lazo no dejó de existir. Siempre se habló del lazo, siempre se usa el lazo, pero el término del lazo, lazo de vaquero y cosas así, depende ya del libro, ¿verdad? Sí, muy de película pareciera ser, pero siempre aparece el famoso lazo. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo el lazo, asumo que ya hubo corte en el 5. Asumo que es cuestión de tiempo, va a haber en el 3. Lo que cambió un poquito en este tiempo es quién realiza, quién realiza ese corte en 3, porque en 5 ya se sabe que es U6. Ya se sabe, siempre se supo, nunca nadie se discutió porque es lógico que ocurra que tiene que haber corte en el 3. Lo que sí se agregó en este tiempo y ya nadie discute es que en el 3 también existe la posibilidad de que U6 mismo sea el que corte en el 3, que sea otra vez U6 y que además también el candidato es U5. A U5 ustedes les van a dar la función que siempre se le dio, de organizar de espacialmente, de dejar en su lugar, de, todo lo que les diga ahí de U5 ustedes pueden considerar que es cierto en relación a las particularidades de su función básica. Lo que se hizo en un tiempo acá es agregarle la posibilidad de que U5 también sea responsable del corte, pero no en 5, sino en 3, si es que es el responsable y es el candidato. Pero eso no quiere decir eh, que descartamos la actividad de la U6. U6 en el 5, eso categórico. Lo que sí en el 3 se le puede dar posibilidad de corte al 6 y también candidato al 5. No sabemos si va a depender del gen, del ser vivo, eso no sabemos, ¿verdad? Eso es lo que se añadió en los últimos tiempos. Esas son las actualizaciones que se dieron. Bueno, ya sabemos que U6 corta en el 5 y le pueden leer en el 3. Ya sabemos que U5 también es el candidato a eso. Ya sabemos que los dos son ribonucleoproteínas U, por eso se llaman U, ¿verdad? U5, U6. Ya sabemos que ellos tienen estas características. Si este fuese un U6, entonces se considera que la parte de U6 que realiza el corte es el que se refiere, es la parte de su RNA. Por eso les va a decir, tiene su RNA catalítico. Y a los RNA catalíticos que funcionan bioquímicamente como unas enzimas, le llaman ribosimas. Y hay fuertes discusiones y pareceres en relación, si algún libro le llama enzima, otro le dice ribosima, otro, pero es catalítico, catalítico. Entonces, lo mejor, lo ideal, es llamarle ribosima. Entonces, ustedes tienen las ribonucleoproteínas que estudiaron, particular reconocimiento de la señal, telomerasa, ahora le agregan la U, pero no porque tiene RNA, ustedes ya van a decir que su RNA es catalítico. Catalítico quiere decir que tiene actividad como una enzima bioquímicamente hablando. Pero la naturaleza química es distinta a las clásicas enzimas que son la parte proteica. Entonces ustedes ya saben que esto tenemos acá. Pero si este es un U6, esta parte que es aminoacídica no es la responsable de la catálisis en el corte. Sería esta parte. Y la U, si esto fuese U5, que sí U5 tiene la capacidad de catálisis aquí en sus características de, o sea, de sus aminoácidos. Por eso que hay libros que les va a decir U6 es una ribosima y U5 es una enzima. Cuando entramos en ese terreno de la ribosima, de la enzima, que cómo se dice, cómo no se dice, cosas así,
ahí nosotros hacemos acuerdos en las clases, porque no hay muchos acuerdos todavía en cuestiones bioquímicas. Entonces se considera lo siguiente: a los RNA perdón, no es ribosol, a los RNA catalíticos se sugiere que el mejor nombre sea ribosima, así como difosfato y disfosfato que alguna vez explicamos, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción? Eso no quita que ustedes encuentren el libro, incluso nuestro propio libro, a algún lado les va a decir la enzima fulanita de tal, y después le va a llevar no me acuerdo si eran vías experimentales o qué, y ahí les va a aclarar que había sido, ese es un RNA catalítico, y si voy a elegir un nombre más correcto, tiene que ser una ribosima. Entonces, ahí ustedes tienen que diferenciar cuál es la parte catalítica de la estructura. En U6 es el RNA, por eso hacemos acuerdos que vamos a llamarle ribosina, porque está luego así, ¿verdad? Nadie va a discutir eso. Y vamos a hacer acuerdos que va a ser la mejor forma de llamar. Independiente de que lo aclaremos o no, es una ribosima. U6 entonces tiene esa característica. U5, su parte aminoacídica va a ser la catalítica. Entonces, lo mejor es decirle que es una enzima. Obviamente no le podemos luego decir ribosima. Ahí sí ya está mal, no es lo que es la mejor opción. Con la U5 no hay mejor opción. La opción es que es enzima. Con la U6 sí, porque hay pareceres, pero de hecho es una ribosima catalíticamente hablando. Ahora, ¿cómo le llamo? No le llamo después porque no hay acuerdo, es otra cosa. Pero su RNA es la parte catalítica. En ese sentido tampoco hay opción. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo que U6 es una ribosima, U5 le designan como enzima. Esa es la situación. Si en el libro ustedes encuentran que le llamó a la ribosima U6 en algún lado encima también, y o la otra, la endonucleasa, que vamos a ver después también, eso ya es otra cosa. Ustedes ahí eligen que la mejor opción es que se le designe como ribosima, ¿verdad? Porque es catalíticamente hablando su RNA, eso no es, me parece que ya está demostrado. Entonces, analizamos de esa manera las posibilidades con U5 y U6. Tenemos esa situación. Entonces, sí o sí se cortan el 5 por U6. Sí o sí tiene que haber corte en el U3. Entonces ahí es como que les da las opciones de trabajo con U5 o U6, ¿verdad? Ahí les va a indicar los pareceres. Bueno, y diferencien la parte catalítica de ambas moléculas. Un ratito, ya.
Bueno, entonces así se forma el empalmosoma. El empalmosoma, como para hacer el corte en los RNA mensajeros. Más, creo que dije todo lo que tengo que decir básicamente. ¿Qué más? Eh, por eso entonces ahora volvemos a estas imágenes donde yo tengo mi transcripto, eh, esto desde aquí hasta aquí es toda mi molécula que yo trabajo desde el momento que yo estoy hablando lo que es una transcripción, ¿verdad? Que incluye la síntesis, que dice acá la región codificante, dice otra vez, pero este no es que sí o sí sea solo esa parte, la parte codificadora del gen. Entonces es así. Todo esto salió de la parte codificadora del gen, acá, y se eliminó ya los intrones. Entonces queda solo los exones, la cola polida ya sabemos, se le agrega el capuchón. Acá ya nosotros hicimos corte y empalme. Entonces acá da un ejemplo nomás, codifica un aminoácido de 146 aminoácidos de longitud. O sea, todo esto es mi parte principal y dentro de esto yo tengo que buscar otra vez la parte que significa realmente aminoácido, ¿verdad? No es que de punta a punta yo voy a usar para la traduc' para aminoácidos, voy a usar para el proceso, pero no para información sí o sí. ¿Okay? Tengo que analizar que en el extremo 5' hay una pequeña región que se llama no traducida 5'. Pequeña le decimos porque este es un estimativo de la cantidad de nucleótidos que tiene. Este también no es muy grande, pero es más grande que este, por eso le dicen que este es más chiquitito, entonces se suele comparar. Y esta es la región no traducida 3', que después vamos a hablar de esto y después vamos a hablar de esto también. Pero tenemos esas características. Acá nos muestra pero, cómo, eh, cómo nosotros vamos a tener, por ejemplo, todo el DNA que ya dijimos desde que empezamos la transcripción, todo el DNA, y no es que todo el DNA es gen y nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos el gen de la globina. Entonces, toda la parte del gen tenemos que analizar cómo es, nosotros ya sabemos cómo es la estructura de un gen, ahora vamos a transcribir el codificador, toda esa historia. Y vamos a trabajar después colocándole al transcripto el capuchón o la cola poli A si se necesita, porque depende de qué sea, ¿verdad? Porque hay transcriptos que no tienen esto. Y vamos a eliminar los intrones. Entonces vamos a tener de esta manera las características de un RNA mensajero maduro. Y acá dice 10S, entonces como que va disminuyendo de longitud, se va depurando, que es lo que estábamos diciendo, es lo que estábamos hablando. Eh, Otra cosa. Y acá les muestra el resumen de cómo yo voy a cortar acá, voy a formar el lazo, entonces voy a después empalmar, voy a cortar el 3' acá, esto se organiza espacialmente con un 5, entonces se dejan empalmados los exones y se eliminan los intrones. ¿Qué ocurre con este intrón
nosotros vamos a tener en cuenta que estas son las propuestas que después vienen, que pudo haber pasado, si son otras que después se destruyen pequeños pedazos, ya eh, son pareceres, porque existen todas las posibilidades de dónde habrán surgido esos pequeños, pero nadie descarta, porque este es un intron, es un descarte solo para la secuencia de aminoácidos. Así como en el concepto en el que le llaman basura, ¿verdad? Pero es solamente una cuestión de tener en cuenta. Bueno, ¿qué más? Sí, acá ya dimos todo. Bueno, ese es para el mensaje.
Bueno, ahora. Cuando, cuando hablamos, digo ya. Ahora vamos a este esquemita, por cuotita voy hablando. Cuando tenemos el RNA ribosoma, tenemos 4 moléculas de RNA ribosómico, por eso les presento este esquemita, ¿verdad? ¿Cómo sería la subunidad mayor y menor de los ribosomas? Que acá tienen las propuestas de la cantidad de proteínas que podemos tener. Acá 33, 49 son propuestas, ¿verdad? Los numeritos pueden variar un poquito, pero estas no son propuestas y no varían un poquito. Están establecidos. 5S, 5,8 y 28. 18 es en la subunidad menos. Pero esta molécula de RNA ribosómico deriva de un gen que se llama, así como dijimos cuando empezamos con esto. Estos tres derivan del mismo gen que se llama 45S. El gen es 45. Yo no tengo acá un RNA ribosómico funcional 45. No tengo. Los que derivan de él sí son estas moléculas que están acá. 18, 5,8 y 28. Bueno, ahora vamos a ir al 45S, que es el gen. Esta es la propuesta del orden que pueden estar. ¿Qué quiere decir este mensaje? Acá dice rana, ratón, cosas así, le puedo dar los ejemplos, ¿verdad? Lo que da este mensaje es que en los genes 45S que se estudiaron, se mantiene el mismo orden. Que digamos le está el 18, el 5,8 y después el 28, que ese sería como el orden de secuencia en la información. Eso es lo que les dice esto, ¿verdad? Más chico, más largo, más, por eso les muestra ahí en verde, en amarillo, más largo el verde, más corto el verde, más largo el amarillo, más corto el amarillo. Eso ya es cuestión nada más de cada tipo otra vez, pero la secuencia es la misma y cómo se podría trabajar. Bueno, entonces para este gen 45S, yo voy a estar usando, acá no tenemos así mayores informaciones de que, que haya un complejo preiniciación como el mensajero, ¿verdad? No tenemos mayores detalles ni tampoco podemos asumir algunas cosas de solo por asumir, ¿verdad? Entonces nos centramos directamente en la propuesta presentada de cómo se trabaja con este gen 45S. Entonces, este gen 45S lo voy a transcribir, entonces, teniendo en cuenta la propuesta de trabajo de la polimerasa 1. También voy a tener la propuesta de seguramente de factores, cosas así que van a ir leyendo de acuerdo al libro, ¿verdad? Vamos a ir mirando un poquito. Bueno, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que al trabajar con este gen, nosotros vamos a ir haciendo otra cosa, antes de seguir con esto, el libro les va a mencionar si estos trabajos se realizan en el nucleolo, si están en el nucleolo, fuera del nucleolo, eso tienen que mirar también, ¿verdad? En la propuesta. Entonces se va trabajando pensando que nosotros tenemos el transcripto. Acá el libro presenta una situación, no podemos decir que está mal ni que está bien, porque a veces los alumnos dicen, acá dice polimerasa 1 y dice que este es 5S. En realidad, nos quedamos pensando qué es lo que el libro quiso decirnos ahí, pero no es que ustedes tienen que interpretar que la polimerasa 1 transcribe el 5S, el gen 5S. Lo que posiblemente quiso decir allí, no sabemos, ¿verdad?, cuál es pero en la secuencia de esto, así en el contexto, lo que posiblemente da a entender es que empieza un pequeño pedazo y tiene ese tamaño, ¿no? 5,8, o sea,
da a entender que empieza la transcripción, es chiquitito, cosas así, pero no le hagan mucho caso a esto, qué es lo que significaba esto, ¿verdad? Porque acá aparece esta cuestión. A lo mejor en las siguientes ediciones ya explica mejor qué es lo que quiso decir o eliminó, no sabemos, ¿verdad? Pero no interpreten que esta polimerasa 1 transcribe para el 5S. No interpreten así. No, ya les aclaro que esa no es la situación que es lo que se presentó ahí, ¿verdad? Algo quiso decir, pero no es esa la verdad, ¿verdad? No. El 5S se transcribe por la polimerasa 3. Bueno, eh, entonces a esta parte de la imagen no le van a hacer mucho caso. No le hagan mucho caso. Lo pasó ahí, punto. No sabemos qué es lo que quiso decir. Bueno, acá sí, se va a transcribir por la polimerasa 1. Nosotros vamos a tener un transcripto, primero que va a ser 45S por el tamaño, y después nosotros tenemos que sacar las partes que son biológicamente activas y son independientes, el 5,8, el 18 y el 28. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que esta cuestión de 45S nos van a dar la propuesta de cómo se corta. Son propuestas. Entonces, estas son las propuestas básicas siempre. Entonces nos puede decir, bueno, si cortamos en 1, estamos cortando a esta altura. Si cortamos en 5, estamos sacando el 3'. Entonces quedan estas partes donde están eh, las moléculas biológicamente activas que nosotros queremos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las posibilidades que nos dan. Por ejemplo, si nos dice, bueno, vamos a cortar en 2, entonces acá lo que yo voy a hacer es separar ya el 18S de las otras partes, el 5,8 y el 28. Si me dice voy a cortar en 3, entonces también yo separo una parte que contiene el 18, pero todavía no es el 18 activo porque, digamos, le tiene una partecita todavía que interrumpe eso. Pero también separo el 18, o sea, si yo me voy por acá y si yo me voy por acá, da lo mismo en que primero voy a obtener el 18S independiente de los otros dos. Esa es la esencia. Se quedó un poquitito con él o no, es otra situación, porque este después se arregla. Entonces tenemos que la idea que nos propone el libro es tener varias propuestas de puntos de corte. Por más de que yo tengo varias propuestas de puntos de corte, yo puedo seguir ciertos caminos, pero la idea es que es como que tengo que sacarle los extremos primero. Esa es la idea, ¿verdad? No sabemos si se va a quedar así. Entonces, del 1 al 5 tienen, ¿y cuál primero van a usar? Bueno, primero sáquenle los extremos. Hagan el corte en 1, hagan el corte en 5, primero en 1, primero en 5, pero sáquenle los extremos. Esa es la idea central, ¿verdad? Y después ocúpense de los otros cortes. Porque también, fíjense que ahí, por ejemplo, no aparece el 4, pero se considera que el 4 es el que separa estos dos últimos. Que puede ser acá o acá. Entonces, bueno, el siguiente paso va a ser, bueno, usar el 2 o usar el 3. Y por último usas el 4, porque se considera que el 4 separa el 28 del 5,8. Entonces que ellos de entrada no se separan enseguida. Primero el 18 se va a separar. Y esas son las ideas centrales, ¿no? Es que sí o sí se respeta mm, las características de orden, pero se propone, ¿verdad? Se propone. Entonces el libro les va a decir, corten en 2 o en 3 según el tipo de célula, lo que sea, les va a dar esas características. Bueno, ¿qué más? Bueno, este transcripto, entonces el gen 45, eso se tiene que cortar, igual que el mensajero, para eliminar los intrones. Entonces se trabaja con el mensajero así, y en el 45 ese también se tiene que cortar.
Es parte de su procesamiento el corte. Ahora, lo que no se sabe muy bien es lo siguiente. ¿Cómo se trabaja? ¿Quién es el que corta, por ejemplo? En el mensajero sí, el 6 que nadie discute y el 5 que posiblemente va a ser el candidato que va a aparecer por ahí, ¿verdad? Entonces acá se encontró que U3 es el posible candidato eh, a trabajar acá. Se encontró U3 y les va a decir, hay U3 y otros RNA. Les va a hablar también de los no RNA, que tienen que mirar un poquito la propuesta, lo que les dice, sus, sus, sus conceptos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Otra cosa. Entonces, no, es que sí o sí les va a decir, U3 es el que corta realmente, pero se descubrió gran cantidad, o sea que se va diferenciando, ¿verdad? Eh, Les va a hablar de U3 y muchas proteínas que la acompañan. Por eso les va a decir que es importante para el procesamiento. Eh, entonces, por eso que él es el candidato ideal, ¿verdad? Les puede dar un concepto con 45F que les va a decir que los cortes enzimáticos pueden darse por un complejo, ¿verdad? Una maquinaria que se llama exosoma, eso es lo que les puede decir, ¿verdad? Eh, que tiene muchas proteínas y se encontró también que parte de esa estructura, porque les va a hablar de U3 también de paso, entonces no se sabe si esas proteínas, porque U3 ustedes tienen que es concebir la idea que es parecido a esto, ¿verdad? Entonces hay también proteínas. eh, lo cierto es que no es que acá se aisló en el corte una ribosima, por ejemplo. No, es como U6. Bueno, lo que sí, acá va a estar relacionado U3 y otros más, pero no sabemos en concreto cuál es la situación de trabajo, pero se puede pensar en eso, ¿verdad? Y también existe el concepto de exosoma, que más en este caso. Bueno, entonces ya sabemos que aquí hay cortes y varios cortes. Otro punto también que eh, los libros sugieren, es una sugerencia, porque a veces no todos respetan, nuestro libro creo que es uno de los que no respeta precisamente, que a las partes del 45S que son biológicamente activas, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta, se sugiere no llamarle intrones, perdón, no llamarle exones e intrones a las partes que no son biológicamente activas. Entonces se sugiere que, a diferencia del mensajero, aquí no usemos se sugiere los términos introno exón. Pero como les dije, es una sugerencia y cuando un libro le dice introno exón a alguna parte de esto, no por eso me va a venir a la cabeza que porque le llamó exón yo después tengo que empalmar todo esto que está acá. No, ellos son independientes. Entonces, si el libro le llamó acá las partes exónicas o intrónicas las que se eliminan, por ejemplo a este le pudo haber llamado partes intrónicas y bueno, entonces usted dice, entonces lo que queda va a ser exón, no quiere decir que ellos después se empalman todo. El 18 es independiente, el 5,8 es independiente y el 28 es independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Son moléculas biológicamente activas, solos, que después se hayan vuelto a juntar es otra cosa, porque el 28 y el 5,8 se vuelven a encontrar en la subunidad mayor, pero no quiere decir por eso que ellos se quedaron juntos desde el momento de que se les provienen del mismo gen, se procesan e independizan y después casualmente se volvieron a encontrar en el mismo lugar. No es que ellos igual siguen siempre juntos, porque si no se quedarían así. Entonces estas partes son como interpuestas.
y hay que eliminarlas. Bueno, y no tenemos mayores detalles, solo eso que les comenté. Sí, lo que se propone en los últimos tiempos es también este procesamiento para este transcrito. Entonces, se considera que el transcripto se sufre lo que se llama metilación y sufre lo que se llama pseudouridinación. A la pseudouridinación, entonces, nosotros le vamos a indicar después cómo le llaman pseudouridinación, pseudouridilación, eso ya depende del libro, pero se entiende que se forma pseudouridina. Es una modificación que tiene esta estructura en la parte química de el nucleótido en sí, entonces les da a entender el cambio que hay. Entonces, vamos a indicar eso, el nucleótido, vamos a mirarle al nucleótido, pero la base nitrogenada, cómo se presenta, ¿verdad? Y vamos a dar esa propuesta de qué es lo que pasa aquí. Entonces, se trabaja en residuos, en residuos, ¿verdad? De uridina, los nucleótidos que contienen uracilo, ¿verdad? Nucleótidos de uridina, porque este fenómeno de trabajar con los nucleótidos, modificando bases y compañía, se puede ver también en el RNA transferente. Pero ahí no se limita a esto nada más. Acá es como que se limita a los que tienen uracilo. En la otra parte puede haber más variedad, más variedad. Entonces, otros tipos de trabajo, pero no se dan todos los detalles, solo ya se da el producto, por decirlo así, no se dan los detalles químicos de qué ocurrió ahí. Entonces, este es nuestro nucleótido que está en nuestro transcripto, nuestro transcripto. Y nosotros vamos a transformar. La pseudouridinación significa lo siguiente. Fíjense acá. Este es el enlace glicosídico que existe para unir el azúcar con la base nitrogenada, el uracilo. Perdón. Entonces, hay el enlace glicosídico, se realiza el clásico, el común, el frecuente, el normal, como quieran llamarlo, ¿verdad? N1, el nitrógeno de la base nitrogenada, con el carbono 1', que es del azúcar. Acá, por eso les va a decir N1C1', para indicar que esa es la unión clásica que existe y que se considera la frecuente, la normal, la estándar, como quieran llamarlo. Entonces, puede haber modificación en pseudouridinación porque acá cambia la forma en que se une. Entonces, participa siempre el carbono 1' del azúcar, ¿verdad? De la ribosa, pero cambia a en donde nosotros cambiamos acá el enlace. Cambiamos. Era de 1, acá, que vimos, N1C1, para cambiarlo con C5 del anillo de la pirimidina, que es el uracilo. Acá. Entonces cambia el sentido del enlace. Sigue siendo un enlace glicosídico, pero cambia el sentido. Entonces, esto es lo que se considera, digámosle, poco común o el cambio que se da porque es una transformación que no se da más frecuente, ¿verdad? Y se dio el fenómeno, se dio en estas moléculas de estos transcritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay ese cambio, como que aparece. El otro caso es la metilación. La metilación se da también en los nucleótidos de uridina, pero en la ribosa, no en la base. Acá se cambió el sentido de giro de la base y por eso se cambió el sentido del enlace, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que la base no tocamos, pero sí tocamos el azúcar, la ribosa. Entonces la ribosa se metila en este caso.
en la posición 2, por eso muestra. Bueno, para hacer estos trabajos, ¿cómo se propone? Se propone que existen unas U. Una se llama U20 y otra se llama U68. La U20 se considera que está relacionada con la metilación, o sea, U20 piensa en metilación, después de los detalles, y U68 con la formación de pseudouridina. Van a leer ahí las características que existen, no, le llaman cajas, quién es quién, cómo se le llama, caja C, D, caja H, A, como quieran llamarle, pero indican eso. Ahora, acá nosotros vamos a tener, este es nuestro transcripto, este es nuestro pre-RNA ribosómico, estamos en alguna de estas etapas, no sabemos cuál exactamente. Entonces, el SNO, o sea, nuestro U20, por eso les va a dar detalles, no RNA, es no U20, depende de cómo le llaman, pero U20 va a venir a unirse a ese transcripto, Y las características de unión se respeta siempre en genética, las características, entonces esta U20 va a tener su caja que le llaman caja D, caja CD, caja D, depende ya del libro, porque a veces le llaman CD, pero a veces aparece D nomás acá, ¿verdad? Eso no quiere decir que está mal ni nada, son nombres alternativos que tienen que mirar. Entonces acá hay una secuencia que le dicen secuencia CUGA. Esa secuencia CUGA entonces se usa para lo siguiente. Se piensa que se une este U20 al transcripto que nosotros estamos procesando ahora para metilar. Entonces dicen 5 nucleótidos antes de la caja, de la caja D, que está representada por CUGA. Entonces nosotros vamos a seleccionar un nucleótido que tiene que ser de uracilo, acá, por eso es el nucleótido de uridina, y metilamos acá, en la posición 2 de la ribosa, por eso dice 2', ya sabemos eso por qué. Que U68 se puede unir también a mi transcripto, y voy a trabajar con, por ejemplo, que U68 también tiene Q, va a dar unas características, no es que sí o sí se va a leer tal y cual, ¿verdad? Porque acá no se lee así tal y cual. Pero que va a tener, puede decirle, sí, existe también uno parecido, característico, lo que sea, ¿verdad? Parecido a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se une U68 al transcripto y donde él tiene una característica de, se forma una estructura que algunos le dicen una estructura sobresaliente, le dice asa, algunos libros le dicen la estructura en forma de pirulito, le dice así tipo parecido a un chupetín, porque depende del libro, ¿verdad? Antes se usaba mucho, ahora casi ya no viene asa, es más moderno, más técnico, ¿verdad? Entonces, que ahí vamos a encontrar también nuestro nucleótido de uridina y le vamos a convertir en pseudouridina porque cambiamos esta situación acá del enlace, esto que está acá. Entonces, que U20 se va a relacionar con la metilación y que U68 con hacer ese cambio de uridina a pseudouridina. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas U? Ustedes, al pensar en U20 y en U68, seguramente que ya piensan de esta manera. Que ahí hay RNA, que ahí hay proteínas, que seguramente tiene comunes y propias para ellas, todo. Como presentamos U6, U5, U3 hace rato, y U6 es la ribosima, entonces, y presentamos cómo podría ser U5 de U3, así hablamos más rápido. Entonces ustedes van a tener en cuenta que
para esta situación, por ejemplo, de la pseudouridinación, que son las proteínas las que trabajan, o sea que no se considera que ellas sean ribosimas mismas, ¿verdad? O sea que incluso, ¿qué más? Se considera que, o sea, no se sabe cuál, ¿verdad? Pero no es que U20 va a ser ribosima. No le tienen que considerar como ribosima, perdón, perdón, U68, porque les mostré para la pseudouridinación, acá, U68, no es que sí o sí ustedes van a decir, U68 es también una ribosima, porque cataliza que se metile, ese pseudouridine, me fui al otro lado. No, él se relaciona, como que marca, se ubica, le dice acá está, este es el uracilo, porque hay cuántos uracilos puede haber acá, ¿por qué no fue este? ¿Por qué no fue este? Se guió por esta característica que tiene acá de caja también. Entonces, antes de esta caja se forma esta estructura, por eso les va a decir, está relacionada también parecida a la caja, pero no es que esa es su guía de 5 nucleótidos antes, su caja es esta, y antes se forma una estructura en secuencias parecidas a esta, ¿verdad? Y es como que señala dónde está el uracilo, el que van a transformar eh, su, su enlace de una forma u otra, de la orientación, ¿verdad? Van a girar la base de dónde está el nucleótido de uridina, donde van a trabajar con su uracilo. Entonces, pero no es U68 la que cataliza eso, es lo que les dice. Se piensa que es alguna de las proteínas que está ahí, entonces no es U68, no es una ribosina. Después, U20, que trabaja, trabaja para la metilación, dice algo. Se relaciona con la metilación, se tiene que entender en qué contexto se habla, ¿verdad? No hay que trabaja para la metilación, no quiere, no estamos, tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir. Bueno, ¿qué más? Acá también les va a decir que esto guía la metilación, así como para la pseudohibridación, esto guía para el proceso de metilación, que no es precisamente una ribosima también. Entonces, eso, esas características tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, y entonces, para ir avanzando un poquito más con este tema de la transcripción y tener ya un panorama así más amplio de los casos, tenemos el 45S. Después tenemos el 5S. El 5S es el que menos problema les va a dar a la hora ni de interpretar ni pareceres, porque no hay los grandes cosas. O sea, que se le hable luego 2 o 3 párrafos ya es muchísimo en Cali. Entonces, se considera que los genes 5S se transcriben por la polimerasa 3. Les va a decir que eh, ahí ustedes ya van a saber que el promotor está dentro del codificador, que las polimerasas 3 reconoce eso, después vamos a hacer también una salvedad ahí. Eh, entonces, se va a encontrar que se piensa que la parte 5', eh, entonces hay un trabajo en relación a esto y por eso se trabajó, no, borré lo que le dije. Se trabajó con un extremo 5' modificado y ahí se vio la actividad de la polimerasa que les voy a explicar. Casi les dije otra cosa. Entonces, la polimerasa 3 se diferencia de las otras polimerasas que conocemos, especialmente les va a comparar con el 1 y con el 2, porque esas son las que trabajan con los transcriptos, digámosle, más importantes estrellas, que son el mensajero y el 45S para dar a los ribosómicos que ya hablamos recién.
que la polimerasa 3 reconoce la secuencia promotora dentro del codificador. O sea, es su, digámosle, su ventaja. Por eso les va a decir el libro que se unen a promotor interno cuando transcribe el gen 5S y alguno para transferente, ¿verdad? Por eso ustedes ya se van a ubicar porque ustedes ya trabajaron con la estructura de los genes de Roberti, por eso ya saben que está dentro del codificador, ¿verdad? Pero que cuando se, se habla de la polimerasa 3 y va a trabajar con otras partes, le puede decir con otros genes, porque ahí ya se sabe otros genes, por ejemplo, U6 para U6, que él sí se puede unir con un promotor que está fuera del codificador, ¿entienden? Entonces, eso es lo que les va a decir, que la polimerasa 3 es capaz de reconocer promotores que están dentro de los codificadores, por eso transcribe para el 5S y para los transferentes. Y eso no le quita la posibilidad a la polimerasa 3 de reconocer algún promotor que esté fuera, solo que se demostró que cuando está fuera, se puede unir fuera del codificador, estoy hablando, no es para un 5S y no es para el transferente. Por eso que ustedes, que es para otra cosa, por ejemplo, el libro les puede decir ya U6 porque ya se sabe, y otros les puede decir. No cambien el concepto, pero acá el libro me dice que sí se puede unir fuera, el promotor puede estar fuera del codificador, entonces el 5 y el transferente también puede estar su promotor fuera. No, ya se demostró que su promotor está dentro y que la polimerasa 3 es capaz de unirse a él y reconocer cómo hacen los detalles, si se transcribe o no esa parte, cómo ocurrió, eso no sabemos. Son pareceres y tenemos que leer pareceres. Pero que la polimerasa 3 también tiene capacidad de reconocer promotores fuera del codificador. Así como un mensajero está antes, por decirlo así. Pero cuando la polimerasa 3 se une a ese gen no es para el 5S ni para el transferente, es para otra cosa y tienen que ver la especificación. Generalmente ya viene UC como ejemplo, pero puede ser que aparezcan otros casitos, ¿verdad? Y después no se sabe nada del 5S, en el sentido de que sí, miren un poquito la propuesta eh, de de qué les dice si está localizado por el nucleolo, dentro del nucleolo, dice cómo se da el trabajo, ¿verdad? Que se toma, que está fuera del nucleolo y que después de sintetizarse va al nucleolo para formar parte de las unidades ribosómicas que le corresponden. No se habla nada de procesamiento, no sabemos si se procesa o no se procesa, qué ocurre, no ocurre, pero no por eso debemos decir, ay, ¿cómo no se sabe? Seguro se corta, no, porque no hay luego nada de eso. O sea, el que menos luego se considera, comparado con los otros, no podemos decir, se habla que hay corte, se habla que hay metilación, se habla, no, nada no tenemos. Entonces, esa situación. Y la polimerasa 3 también transcribe para el RNA mensaje transferente. Entonces, para el transferente, reconoce promotor interno, todo eso como vieron en la propuesta de Robert, y eso, todo tienen que tener en cuenta esas características. Bueno, hay muchos tipos hay muchos genes, perdón, de RNA transferente. Ahí les va a dar, miren más o menos los numeritos que muchos son, para nosotros son muchos, no me acuerdo, pero muchos. Pero esos genes, por más de que sean muchos, le diga 200 en levadura, 1000 en humanos, no sé cuánto, ¿verdad? Así los números exactos, sí codifican cierta cantidad de transferentes nomás. No es que por eso hay 1000 tipos otra vez, sino que codifican cierta cantidad de RNA transferente de acuerdo al tipo de célula. Se le va a dar las características de cuántos tipos de RNA transferentes nosotros podemos tener, por ejemplo, les puedo citar. En realidad de RNA transferente se habla también más adelante en la traducción. Entonces, acá sí el transcripto se demostró que se corta, por ejemplo, se corta.
porque dice que la molécula madura, la que funciona, es mucho más chiquitita que el original, ¿verdad? Entonces les va a decir que el pretransferente, el primario, como le esté llamando, el inmaduro, es mucho más grande que la molécula biológicamente activa. Entonces, por ende, ahí al ser mucho más grande decimos, ah, este se cortó, se cortó. Entonces se considera que el corte se puede dar en 5 y en 3, o sea, en los extremos, y que algunos casos puede darse en las partes internas. O sea que se demostró que el transferente se corta, se demostró. Los trabajos así de detalles, si hay alguna U, cosas así, eso no tenemos así todo bien claro, pero hay una situación que se trabaja en vías experimentales que van a mirar también. Sí, vías experimentales trae, efectivamente, vías experimentales ahí trae. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el transferente se corta. Ah, si voy a cortar, voy a empezar por los extremos. Es como si fuese que me puede comparar con el 45, porque el 45 es como que me dio posibilidad de corte y me dice, pues cortar nomás primero los extremos. Ahí en 1 y en 5, y después las partes internas. Acá se corta la parte interna, no hay duda. En el transferente hay corte, no hay duda. Entonces se dice que los cortes se pueden dar en los extremos y que posiblemente en las partes internas, no es que sí o sí ocurre. Entonces se da esa situación de comparación, puede tener éxito, ¿verdad? Y también nosotros tenemos acá bases modificadas, que tenemos más variedad. No, no tenemos así eh, solo cambiar uridina, pseudouridina, ¿verdad? Tenemos más variedad de modificaciones. Los detalles químicos no tenemos, ¿no? Como acá que podemos citar algunas características, ¿verdad? O sea, como tenemos en el 45. Pero sí tenemos la propuesta de que interviene ahí, incluso les puedo decir una enzima, porque tiene nombre de enzima. En ese sentido no hay drama, ¿verdad? Y que le diga enzima, todo, pero a la hora de elegir su mejor nombre, ustedes tienen que analizar lo que les dice en la perspectiva, perdón, en vías experimentales de la ribonucleasa P. Entonces ahí tienen que analizar lo que les dice, que en realidad ella, su parte RNA, es la que cataliza. Entonces ella sería mejor asignarle como ribosima ya, independiente de que el libro le usó o no todavía ese nombre. Porque como les dije, en cómo llamarles a veces no hay acuerdos, pero sí ya están demostradas las partes catalíticas. Incluso el libro les va a decir que la enzima muchos libros le llaman ribonucleasa P, y les va a llevar a la otra sección. Entonces ustedes tienen que ir a la otra sección, o sea, tienen que quedar con la versión que está solamente ahí en el texto y no se fueron a la otra sección porque yo les estoy diciendo vayan a la otra sección, no me importa el experimento, la conclusión lo que quiero que miren un poquito en relación a esta, la parte catalítica. Bueno. Y ahí ya va a venir el dilema. ¿Y vos le vas a decir ribosima o enzima? ¿O cómo le vas a decir mejor? ¿O cómo tal cosa? Ahí hay muchas formas de solucionar ese problema. Por ejemplo, con U6 es ribosima, no hay ningún drama con eso. Ahí se soluciona el problema. ¿Cuál de los siguientes tiene su RNA catalítico? Y punto. Ribonucleasa P tiene. Ribonucleasa le llaman, no me acuerdo si tiene otro, aunque le llamó enzima ribosima, tiene su RNA catalítico. ¿Cuál sería? Entonces no me acuerdo si le llamó, él le llama ribonucleasa P, pero no sé si en la otra parte le llamó endonucleasa, le dio esa, no me acuerdo, pero ribonucleasa P le designa así en la parte del texto. El texto mismo habla de eso. Bueno, con esto nosotros
Técnicamente, las bases que se modificaron, al modificar, al tener esto, nosotros hablamos en la traducción también. Ahí vamos a hablar otra vez del transferente, no es que ahora ya se habla mencionamos nomás la situación de transcripción y punto. Bueno, y esas son las cuestiones de la transcripción. El mensajero es nuestra estrella, los otros ya se comparan con él, tipo que después el mensajero ya viene en categoría el 45S para saber por ciertas cosas, después ya viene el transferente, y por último 5S que ni molestia no les va a dar, no les va a ocupar ni la mínima parte de sus neuronas en razonar sobre el 5S. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a hacer un recesito, vamos a volver en torno a las 10, poquito, ¿verdad? 10:03 por ahí, queremos continuar ya para la otra parte de nuestra clase.